Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de este canal de YouTube que para algunos podrán notar que se le ha cambiado el nombre para llamarlo Rompeolas México. Veníamos de Rompeolas Marítimo, pero la verdad es que haciendo un análisis dijimos, bueno, Rompeolas Marítimo limita mucho la conversación que podemos tener con ustedes y además temas marítimos específicamente en México, pues la verdad es que no ha habido mucho. Y sin embargo, temas marítimos que afectan el ámbito internacional, pues ha habido más. Pero además, en el ámbito de la Secretaría de Marina, de la actividad marítima, han surgido cosas muy importantes, cosas muy graves. Y entonces quisimos llamarlo Rompeolas México para poder abordar y que se entendiera mejor el que queremos abarcar aquellos temas que afectan a la vida nacional, aquellos temas que pueden ser interés de todos nosotros, son de interés de todos nosotros, y por eso regresamos con todos ustedes con mucho gusto, con muchas ganas de restablecer la conversación que habíamos iniciado. Y quiero empezar siendo muy cándido. Quiero pedirles que, si les es posible, le den un link a la parte de suscripción y a la parte de me gusta del canal, porque esto nos va a ayudar y entonces podamos llegar a una comunidad mayor a través de estos comentarios que vamos a hacer con ustedes aquí. Pueden ustedes escribir sus mensajes aquí mismo en el canal, o bien tenemos un correo electrónico que se llama mexicopaismarítimo@gmail.com. Leeré todos sus comentarios. Ahí me pueden hacer sugerencias de temas que quieren que tratemos aquí, que platiquemos aquí, lo cual haremos con mucho gusto. Para aquellos que no me conocen, en el propio canal está mi nota curricular para que vean las locuras que he hecho a lo largo de mi vida profesional, que ya abarca algunos años. No diremos cuántos, pero ya son algunos años. Espero que podamos establecer esta conversación y enriquezcamos el canal, todos sus comentarios, todas sus sugerencias, y aquí las trataremos con mucho gusto. Hoy, desafortunadamente, tenemos que iniciar con un tema que a mí me duele mucho, que a mí me lastima mucho, después de tantos años de trabajar en el ámbito marítimo, portuario internacional, de comercio internacional, etc. Le pegó al país muy fuerte. Dañó el prestigio del país tremendamente. De la Secretaría de Marina más, tanto de manera nacional como de manera internacional. Después de una introducción que voy a hacer aquí con todos ustedes, voy a dedicarme específicamente al tema del huachicol fiscal que verdaderamente dañó al país. Y sobre todo, quiero hacer hincapié en que nadie nos dice qué es lo que ha pasado con las supuestas investigaciones que lleva a cabo tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina. Y nadie nos dice quién es responsable de este tremendo fraude de la nación y quién es el responsable. Bien, vamos a comenzar estableciendo un panorama general a nivel internacional y después a nivel nacional, y enseguida nos abocaremos al tema. Espero que sea de su agrado y espero también recibir muchos comentarios y muchas sugerencias, porque sin duda es un tema en donde nos dicen algunas consultoras, es decir, el tema del huachicol fiscal implica un daño a la nación de, una de ellas dice, hasta 50,000 millones de pesos. Pero bueno, vamos a empezar. Miren, primero en el ámbito internacional. Lo que yo comente aquí del ámbito internacional, mañana puede no ser cierto. Mañana puede haber cambiado todo. Porque si habíamos vivido tiempos
volátiles son estos. Si habíamos vivido tiempos en donde no sabemos qué va a pasar mañana, son estos. El nombre del juego hoy se llama incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe qué es cierto y qué es falso de la información que se recibe. Pero bueno, yo quisiera hacer una introducción general sin entrar a los detalles, porque repito, los detalles de hoy ya no son los detalles de mañana. Ya mañana cambió. Y pues bueno, en el ámbito internacional tenemos que empezar por mencionar los distintos conflictos que nos están afectando, ¿no? Porque a veces creemos que lo que sucede lejos de aquí, en Europa, en Asia, etcétera, pues no nos afecta. Y la verdad es que el mundo está totalmente interrelacionado. Hay un libro que es muy bueno que se llama 99% of Everything, es decir, 99% de todo, y se refiere a que el 99% de todas las cosas que tenemos a nuestro alcance, de la mesa en la que estás, del teléfono que usas, del cepillo de dientes, etcétera, 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 tiene que ver con el transporte marítimo. Porque todas esas cosas, tus cortinas, tus macetas, tienen que ver con algún producto que llegó al país vía marítima. Ya saben ustedes, no lo quiero repetir, se calcula que el 80% del comercio internacional se realiza vía marítima. Pero bueno, en la situación internacional, empecemos, y me voy a referir a los casos más recientes. Empecemos por la invasión de Rusia hacia Ucrania en el 2022. Se están cumpliendo 4 años. Aquí hay que tener en cuenta que Vladimir Putin, contrariamente a lo que se piensa, desde mi punto de vista ha sido muy inteligente en lo que está haciendo. Eso no quiero justificarlo, ni quiero decir que soy admirador de Putin. Lo que estoy diciendo es que en el análisis geopolítico internacional, él ha hecho algo que le ha dado una posición estratégica muy importante a la que nos vamos a referir posteriormente. Él justifica la invasión a Ucrania porque después de la Segunda Guerra Mundial se dijo, a la firma de los tratados de Versalles, de Potsdam, todos los tratados que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores, las grandes potencias, se reunieron y se repartieron el territorio de los países vencidos. Y se dijo que después de esa partición de los demás estados, no se permitiría que algún estado de los vencedores entrara y tomara territorio distinto de lo que ya se había acordado. Y entonces resulta que en Ucrania hay un presidente que es prorruso, que formaba parte de la coalición rusa, sin ser un estado ruso, pero era un país más bien alineado con Rusia. Y de repente hay una manifestación, hay una revuelta en Ucrania, sale este presidente y se queda el presidente Zelensky. Y el presidente Zelensky empieza a declarar que quería que Ucrania formara parte de la Unión Europea, pero que también formara parte de la OTAN. Y entonces ahí Putin tuvo el pretexto maravilloso para ir en contra de Ucrania, porque dijo, bueno, Ucrania es el único país con el que tengo frontera que no es parte de la OTAN. Y no le voy a permitir que esa frontera se alíe con la OTAN y se despegue de Rusia, con base en los tratados firmados después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, que Putin, además, repito, es muy audaz, y esto le ha servido para ir ganando territorio en el ámbito internacional. Y más que territorio, le ha ido ganando el que su voz sea una de las más importantes en el llamado nuevo orden internacional. Después de Rusia y Ucrania, tenemos que mencionar el conflicto entre
Israel y Gaza y la franja de Gaza, en donde pues ha sido una masacre, ¿no? En donde la cuestión humanitaria ha quedado completamente de lado y solamente se ha atendido las cuestiones bélicas. Y las cuestiones bélicas, Israel ha sido implacable, implacable. Ya veremos qué solución propone el señor Trump, que ya saben que él está en todo y todos los días se le ocurre algo nuevo. Pues bien, tenemos a Rusia y Ucrania, tenemos a Israel con Gaza y luego al señor Trump se le ocurre decir que quiere a Groenlandia ser parte de Estados Unidos y empieza a argumentar que Estados Unidos fue el que ayudó a Groenlandia y que Groenlandia era importantísimo en la situación geográfica de Estados Unidos y su conexión con la Rusia, etc. Y empieza a lanzar amenazas, primero militares, y luego dijo, bueno, la voy a comprar, y luego dijo 10,000 cosas. A todas estas cosas, desde luego, los gobiernos de Dinamarca y Noruega se opusieron, pero hubo un tiempo en que hubo grandes diferencias y grandes ataques entre uno y otro. Yo creo que al final el presidente Trump cometió un grave error en la reunión esta de Davos, que es una de esas reuniones que yo nunca he sabido para qué sirven. No sé si ustedes. Yo no sé qué bueno ha salido de esas reuniones de Davos, además de codearse con los más poderosos, por un lado, y los millonarios del mundo, por el otro. Pero ¿qué ha salido de Davos en términos prácticos para el mejoramiento del mundo? No conozco nada. Ustedes díganmelo. Pero ahí llegó el presidente Trump y dijo que él se iba a quedar con Groenlandia, quisieran o no quisieran. En fin, llegó como siempre en su tono bravucón. En esa misma reunión, el presidente de Canadá, como ustedes saben, en su discurso lo hizo pedazos a Trump. Ya después de eso, Trump dijo, bueno, vamos a tener pláticas para arreglar lo de Groenlandia, etc. Y ahí ha estado el asunto. No se ha definido, pero es un asunto pendiente. Pero Donald Trump de Davos salió y dijo, para mí, si es necesario, invado militarmente a Groenlandia. Porque para mí, y esto es lo más importante, no existe el derecho internacional. Para mí el derecho internacional no sé qué sea. Yo lo que quiero, en sus palabras, en sus mentiras, dijo, yo lo que quiero es imponer la paz. Y no me voy a esperar a aquellas resoluciones del Consejo de Naciones Unidas y todo eso. Y la verdad es que Naciones Unidas, y hay que reconocerlo, no ha servido como un instrumento para solucionar o para prevenir conflictos internacionales. Hoy Naciones Unidas está disminuida a ser un organismo en donde sí tiene una actividad humanitaria importante, pero su peso como intermediario entre dos países, entre dos naciones o más, para evitar un conflicto bélico, está totalmente perdida. Ya no se ve, ya no existe. Y sobre todo a la potencia más importante le da igual, las Naciones Unidas. Y a raíz también de Davos, Trump creó lo que le llamó un Comité Nacional para la Paz e invitó a distintos países a formar parte de ese comité. Creo que son como 20 o 25 países los que lo suscribieron y los estatutos de ese comité lo que dicen es el jefe de este comité es el señor Trump, que se pueda reelegir las veces que quiera. Y entonces, según Trump, a través de este consejo, él va a establecer la paz en el mundo. Naciones Unidas, repito, un cero a la izquierda, como se dice. Pero ya este comité creado por Trump, la semana pasada tuvo una reunión para establecer un comité que se dedique al combate a las drogas más que a las drogas, a las organizaciones de delincuencia organizada o narcos en el mundo entero. Y nombró a la que era su secretaria de Homeland Security como la presidenta de este comité. Ahí estuvieron varios países,
y los firmaron. México no fue invitado a este comité, al igual que Colombia, ni tampoco Brasil, etc. Pero ya se estableció un comité para combatir el narcotráfico internacional. Y eso, sin duda alguna, va a tener repercusiones para nuestro país. No se olviden de mis palabras y no faltará mucho para que eso suceda. Bien, después de Groenlandia, el siguiente tema internacional que nos ocupa es la cuestión de Venezuela. Y creo que nadie la entiende todavía. Pero lo que hizo Trump en Venezuela es llevarse a Maduro y llevarse a su esposa, etc., y dejar a la vicepresidenta, a la que todo el mundo conoce como Delcy, bueno, así se llama, ¿no? Pero que era la vicepresidenta del país. Y era igual de corrupta, igual de mafiosa, o es igual de corrupta, igual de mafiosa que Maduro. Y sin embargo, la dejaron a cargo del país. Y lo que han explicado, o lo que se explica tras bambalinas, es que el haber dejado a Delcy fue muy importante. ¿Por qué? Primero, porque Delcy y su hermano, que es presidente de la Asamblea de Venezuela y también que formaba parte de la camarilla chavista, fueron los que entregaron a Maduro. Eso es lo primero. Y lo segundo, según explican, es que los dejaron a cargo, claro, según esto, con supervisión estricta de los Estados Unidos, para que ellos mismos limpiaran al país y se diera tiempo a una transición más calmada para llegar a unas elecciones, nuevas elecciones ya democráticas, que ya la palabra democracia coincidirán conmigo que está muy en suspenso en el mundo, pero que llegaron a las elecciones democráticas en Venezuela lo más pronto posible. Ese lo más pronto posible será, en mi opinión, no menos de un año. Pero es un esquema muy raro. Me llevo al dictador, pero dejo a su segunda a cargo. Y con ella hago arreglos y con ella le doy instrucciones de qué tiene que hacer en Venezuela, pero ella es la mandona de Venezuela. Y aún se dejaron a otras gentes de Venezuela de muy importante peso, como es Diosdado Cabello y como es el jefe del ejército venezolano. Entonces es un esquema nuevo, no se conocía, que Trump implantó ahí en Venezuela y que cree que con eso va a arreglar el problema de ese país. Y bueno, ahora tenemos que hablar de lo que está sucediendo hoy en día en Irán, la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha sido muy, muy especial. Trump jura y perjura que ya extinguió a lo que es Irán, jura y perjura que ya acabó con todo su armamento y sin embargo los iraníes siguen lanzando bombas, pero curiosamente no a Israel, la está enviando. El bombardeo de Irán va hacia los países del Golfo Pérsico, los demás países árabes, en una táctica muy inteligente, porque lo que está diezmando es a los otros posibles aliados de Donald Trump. Y no solo eso, sino que lo que está haciendo es que está cortando las vías que afectan al comercio internacional y por lo tanto a los Estados Unidos. Sobre este tema lo que sabemos es, obviamente, lo importante es que hay un nuevo presidente en Irán, que ese presidente de Irán dice: vamos a seguir la batalla, tenemos para años de seguir la lucha, mientras Donald Trump dice: ya los acabamos, ya no tienen armas. Y mientras eso dice Trump, vemos todos los días bombardeos desde Irán hacia otros países del Golfo. Difícil predecir cómo va a terminar esto. Todos los días hay nuevos bombardeos. No se sabe a qué país va a bombardear Irán, pero Irán sigue haciendo daño. Parece que esta Guardia Revolucionaria de Irán tiene bastantes reservas. Y eso ha generado un conflicto, y aquí nos vamos a la parte marítima y de comercio internacional, muy grave, porque ustedes saben que por el estrecho de Hormuz, controlado por Irán, transita más o menos el 20%, 21% del petróleo internacional.
Pero no es solo petróleo. Una parte muy importante de la alimentación de los distintos países árabes alrededor también les llega vía marítima y no les está llegando ya. Y también una gran parte de la farmacéutica internacional se surte desde ahí y están los barcos parados. Los barcos no están haciendo distribución. ¿Hasta cuándo llegará la crisis? No sé. Como les digo, todos los días tenemos que saber qué pasa. Todos los días cambia. No se puede predecir nada. Y que me enseñen al valiente que pueda predecir cómo va a acabar esto. Si es que acaba. Luego también hay otra situación bélica que poco se habla de ella, pero es la que está ocurriendo entre Pakistán. Y recuerden que Pakistán es un país que tiene armamento nuclear. Habrá que estar pendiente de la escalada que pueda tener este conflicto. Y dejé para el final y quiero cerrar con lo que pueda pasar en lo que llamemos el Golfo Caribe de nuestro país, porque no quepa duda que Cuba pronto va a cambiar. Los pobres cubanos están ya en una situación que da lástima, mientras algunos de sus dirigentes están a favor de la negociación y lo están haciendo, y otros de sus dirigentes están en contra de la negociación y quieren seguir resistiendo. Pero es muy difícil resistir con apagones de 15 horas diarias en La Habana. Así que no tarda mucho en que Cuba pues también caiga bajo la égide de los Estados Unidos. Y después de Cuba, ¿quién queda? Pues quedan dos países a los que hay que acabar con el narco. Se llama Colombia y el otro se llama México, al que Trump denominó el epicentro de las drogas internacionales. Así lo dijo. México es el país que es el epicentro. Y yo creo que Trump le ha dado muchas oportunidades de entrar a acabar con los carteles del país. Cosa a lo que nuestra presidenta responde con que no, la soberanía y la soberanía y la soberanía. Bueno, Trump le dio varias veces oportunidad a Maduro, negoció con él varias veces y Maduro se negó y se negó y se negó. No quiero decir con esto que a Sheinbaum se la vaya a llevar. Lo que quiero decir es que Estados Unidos va a aplicar una política muy estricta contra México, más, digamos, notoria que la que ya se está aplicando y que el gobierno mexicano va a tener que estar preparado para responder. Finalmente, en el panorama internacional, habrá que mencionar el asunto de Asia. China. China es la gran ganadora de esto, en mi opinión. China está calladita. Está aplicando su política de la ruta de la seda y va ganando terreno. Perdón, en la ruta se llama la nueva ruta de la seda. Y lo que está haciendo es estableciendo posiciones estratégicas alrededor del mundo, tanto en lo que tiene que ver con terminales, me refiero a terminales marítimas y de otro tipo, lo que tiene que ver con carreteras, lo que tiene que ver con lugares de almacenamiento, todo esto. Todo esto China se está apoderando de ello y al mismo tiempo China está llevando a cabo una cultura de no enseñar cuáles son sus verdaderas intenciones, aunque todos lo sabemos y las vemos. En fin, ese es digamos, un panorama muy rápido de la situación internacional. Bien, vayamos ahora a lo que es la situación de México. Miren, la situación de México es muy difícil de poder comentarla porque una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que vemos en la realidad. Esa es mi opinión. El gobierno dice que estamos muy bien y todas las mañanas en las famosas mañaneras se dicen muchas mentiras. Lo primero es que se dice que estamos muy bien económicamente y tenemos un crecimiento económico no sé si llegó al 1% o abajo del 1%, ya no recuerdo muy bien. Eso en lo que se refiere a la parte económica. Ahora, en lo que se refiere a la parte de seguridad, México está para llorar. Iba a decir otra palabra, pero me la aguanté. México en materia de seguridad está para llorar. En México no se dice nada en las famosas mañaneras ni en ningún otro lado, pero tenemos un promedio de 50 homicidios diarios.
50 homicidios diarios. ¿En qué país se vive esto? En México tenemos masacres todos los días. En México tenemos muertes de políticos todos los días. En México tenemos desapariciones todos los días. Pero la presidenta Sheinbaum de Tarriba dice que vamos bien. Pues yo le diría eso a la presidenta Sheinbaum de Tarriba. No vamos bien. Tenemos 50 personas diarias en homicidios. Luego hay otra cuestión que les quiero decir, por dar algunos ejemplos. El secretario de Seguridad presume de que llevamos 40,000, fíjense, él dice 40,000 detenidos. No es lo mismo tener a una persona detenida que tener a una persona consignada en las cárceles. En las cárceles mexicanas, según los últimos datos que pude ver, hay una población de alrededor de 200,000 reos, la mayoría de ellos en proceso, los otros sentenciados, pero son 200,000. Y el secretario Harfuch declaró, y se siente muy ufano, y la doctora Sheinbaum de Tarriba se lo celebra, de que en este sexenio van 40,000 detenidos. Bueno, en el derecho penal no es lo mismo detener a alguien a que ese alguien sea consignado en una cárcel. Un periodista mexicano famoso, yo se lo oí y me dejó la reflexión, la verdad. Ciro Gómez Leiva dijo, a ver, ¿cómo que 40,000 detenidos? ¿Y en qué cárceles están? ¿A dónde los han metido? Y lo repetía varias veces. ¿Ya nos pueden decir en qué cárceles están los 40,000 detenidos? Obviamente nunca le contestaron, ¿no? Pero yo concuerdo completamente con él. Son 40,000 detenidos, pero eso no quiere decir que los hayan consignado y que los hayan metido a la cárcel. Es solamente que los detuvieron. A un chavo que estaba fumando marihuana en la calle, lo detuvieron, pero no lo pueden consignar ante el juez. El juez no lo va a meter a la cárcel. Ah, pero ya es un detenido. Entonces nos hablan con falacias. Y la gente en general, obviamente no tiene por qué conocer estos términos. Pero no es lo mismo ser detenido que ser consignado. Y entonces se dice, van 40,000 detenidos. Sí, pero no consignados. Bien, luego, eso es por lo que tiene que ver con esta... Y perdón, hice referencia a todo ello, porque la presidencia Sheinbaum de Tarriba no se cansa de decir que ella defiende la soberanía y cero impunidad. Repite, cero impunidad. Y todo, parece que nos quieren ver la cara, porque todos los mexicanos sabemos que el nivel de impunidad en México es superior al 90%. 90%, entonces díganme ustedes, ¿dónde está la cero impunidad? Pues no la hay. No nos dejemos engañar. Pongamos atención a las palabras. Pensemos de bien. Y repito lo que dije antes. Yo no formo parte de ningún partido. Pero en estas cosas me duele mi país. Luego la presidenta Sheinbaum habla también de la soberanía que ella defiende. Bueno, esa soberanía que ella defiende implicó que en la primera llamada telefónica que tuvo con Trump le dio indicaciones que mandara 10,000 soldados a la frontera. E inmediatamente los mandaron. ¿Dónde está la soberanía? Ah, no, lo hice por convicción. No, te lo mandó Trump. Trump te obligó. Y un hecho que es muy claro es que Trump dio indicaciones de que no se enviara más petróleo a Cuba. Y después de una tradición, como ella misma lo dijo, de años, más de 20 años, de enviar petróleo a Cuba y ayuda a Cuba en general, hoy está suspendida. ¿Esto es en ejercicio de la soberanía? ¿O esto es en ejercicio de las instrucciones que dio nuestro vecino del norte, específicamente Donald Trump? Lo que quiero decir es, en el país no estamos bien, necesitamos mejorar, no tenemos nada que celebrar. El hecho de que haya una primera mujer presidenta en México es maravilloso. Y dijo ella, la presidenta, llegamos todas, pero al llegar todas se ha negado sistemáticamente a recibir a los grupos de las madres de los desaparecidos en México. Ese grupo de madres de desaparecidos no llegaron. En México no estamos bien. Se hizo un enroque hace poquito con lo del fiscal y el fiscal me dijo
y al fiscal lo voy a mandar a Gran Bretaña, y lo sacó a Alemania, y luego Alemania ya no, y se va a Gran Bretaña y se fue. Y entonces designó, fíjense lo que es la soberanía, designó en su lugar a la fiscal, que era su fiscal desde la Ciudad de México, cuando la posición del fiscal tiene que ser autónoma e independiente. ¿Ustedes creen que la actual fiscal, Ernestina Godoy, que fue la fiscal de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, actúe de forma autónoma e independiente? Yo creo que no. Si actuara de forma autónoma e independiente, les voy a decir algo. Ya debería de haber iniciado un procedimiento contra la presidenta. ¿Por qué? Porque acuérdense que mandó a entregar a 92 gentes en la frontera sin ningún trámite de extradición. Los fueron a sacar de las cárceles, los llevaron por ahí y los entregaron. Y esta es una pregunta para todo el Comité o Consejo de Seguridad. Esto es absolutamente violatorio de la legislación mexicana. Se tendría que haber seguido un proceso de extradición como lo establece la ley y como juró la presidenta Sheinbaum de estar arriba, ejercer cumplimiento de la Constitución y de las leyes que ella emana. Pues no los ha cumplido. Y luego con la reforma judicial, el resultado, no quiero comentarlo mucho, solamente decir que tenemos a un presidente de la Suprema Corte de Justicia con solo el 3% de la votación nacional. Esa es la gran reforma. Yo en eso lo resumo. Lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo son hechos del gobierno, no hechos de los partidos. Repito, no tengo ninguna preferencia partidista ni militancia. Estoy hablando de hechos del gobierno, estoy hablando de hechos del país, para definir cuál es la situación de México en esta plática que estamos teniendo. Bien, vamos a entrarle ya al tema del huachicol. Miren, vamos a hacer un poco de historia sobre los puertos mexicanos y el manejo de los puertos mexicanos, que es donde se presenta el huachicol. Yo creo que la gran transformación de los puertos inicia con la requisa que se hizo en 1991 del puerto de Veracruz. Ahí el puerto estaba tomado por los sindicatos, etcétera. Llega el gobierno, entra, muchos gobiernos antes lo habían intentado, pero no lo habían logrado, pero llega el gobierno en 1991, entra y requisa el puerto de Veracruz, y a los 5 sindicatos principales que controlaban el puerto, inicia acciones en contra de ellos. Fundamentalmente al estilo Al Capone. Le dijo a sus líderes, debes impuestos, entonces te vas a la cárcel. Y fue por ahí donde los fue debilitando. Bueno, no es tema hoy de la requisa, le podríamos dedicar un buen tiempo. Yo estuve en Londres, que fui invitado para hablar sobre la transformación de los puertos mexicanos, y fíjense, una asistencia de 232 gentes de distintos países que estaban interesados en conocer cómo se había dado la transformación de los puertos mexicanos. Bueno, después de que de la requisa, se hace un proyecto en la ley de puertos de privatización de los mismos a través de la constitución de las famosas administraciones portuarias e integrales. Pero me voy a concentrar en lo importante. En el último año de Peña Nieto, el entonces almirante secretario de Marina, por razón de seguridad nacional, fue a pedirle que le transfirieran a la Secretaría de Marina las capitanías de puertos. Ojo, las capitanías de puertos. Hubo sesiones, reuniones entre la SCT, que las capitanías de puerto entonces dependían de la Secretaría de Comunicaciones, y la Secretaría de Marina. Tuve la oportunidad de presenciar distintas de esas reuniones, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo que le interesaba y en lo que enfatizaba es si la petición de la Secretaría de Marina era solamente sobre las capitanías del puerto, no todo el puerto.
Y el almirante Vidal Soberón fue muy claro. No. Solamente quiero que me transfieras la capitanía. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de la seguridad. Soy secretario de Marina y necesito tener control sobre las capitanías de puerto. Todas las actividades comerciales de los puertos, quédatelo tú, Comunicaciones y Transportes. Eso a mí no me interesa. Y entonces en el último año del gobierno del presidente Peña Nieto, se hizo esa transferencia de las capitanías de puerto. Bien, pero luego vino una cosa que nos extrañó, que yo creo que es, piensa mal y acertarás, dice el refrán. Fíjense que en el gobierno de López Obrador se empezaron a transferir cosas a los militares, ¿no? Él que había prometido que iba a mandar a los militares a los cuarteles, pues le empezó a dar de todo a los militares. Y la Secretaría de Marina dijo, bueno, ¿y yo qué? Dice, no, a ti te vamos a pasar los puertos del país. Tú vas a ser el administrador de los puertos del país. Y entonces, en 2021, se establece que todos los puertos del país pasan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Yo lo digo porque así fue. A mí me pidieron mi opinión, me hicieron entrevistas de radio y dije que me parecía un gran error, porque lo que estábamos haciendo era militarizando a los puertos. Al haberlo hecho, inclusive, mis respetos para el ingeniero Jiménez Espriu, que en ese momento era secretario de Comunicaciones y Transportes y que en carta pública le expuso a López Obrador su renuncia, oponiéndose al traspaso de los puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque los puertos son entes comerciales. Y ahora México, con esto que hizo López Obrador, nos encontramos con que todos son puertos marítimos. Todos. ¿Por qué? Porque caen bajo la administración de la Secretaría de Marina, aunque haya actividades comerciales. Pero el puerto lo administra la Secretaría de Marina, que además de repente dijo, no, ya no hay administraciones portuarias integrales, se llaman ASIPONAS, lo cual quiere decir que están bajo la administración del Sistema Portuario Nacional. Es decir, yo controlo todo. ¿Se dan cuenta cómo van los pasos? De la Capitanía de Puerto que se pidió en el almirante Vidal Soberón, gente muy ilustrada, por cierto. Luego con López Obrador, ya se le pasa a la Secretaría de Marina todos los puertos. ¿Y luego qué pasa? Que a la Secretaría de Marina se le traspasan también las aduanas. Entonces todo queda bajo el control de la Secretaría de Marina. ¿Será esto o tendrá esto algo que ver? ¿O se estaba preparando algo con el tema principal que hoy nos ocupa, que es el del huachicol vía marítima, de los derivados de combustibles? Piénsenlo, se le pasan los puertos comerciales, se le pasan a la Secretaría de Marina y el huachicol se dispara. ¿Y cómo pudo suceder esto? Lo que uno no entiende es quién primero maquinó y después ejecutó este tamaño de fraude a la nación que, repito, nos dicen que son de 500,000 millones de pesos. Bueno, si la Secretaría de Marina controla las capitanías de puertos, controla los puertos, controla las aduanas, pues es lógico que la Secretaría de Marina esté involucrada en esto, ¿no? Y luego nos venimos a enterar que el almirante secretario de Marina le fue a decir al fiscal, en ese entonces que es Manero, en el año 2022, que estaba sucediendo ese... Y no se hizo nada. Habrá ya declarado el almirante Ojeda en su calidad de secretario de Marina, sus sobrinos del almirante Ojeda involucrados en el huachicol, uno preso, otro prófugo. ¿Qué sucedió en el país? El sexenio anterior con eso se convierte en el sexenio más corrupto de la historia del país. No hablo, repito, de partidos, hablo de gobierno. Este gobierno es el más corrupto del país, en la historia. Porque se quejaban de Segalmex, que es otro asco, lo que sucedió en Segalmex,
por 5,000 millones de pesos. Aquí son 50,000. Perdón, pero es que me molesta mucho. Fíjense que cuando se traspasaron las aduanas, se dijo que era para que la Secretaría de Marina tuviera como objetivo principal contribuir a la prevención de drogas y mercancías, que establece que el alto mando de la Secretaría de Marina lo constituye el Secretario de la Defensa. Y luego hay una Subsecretaría de Operaciones, luego hay lo que se llama el Mando Supremo. Y ojo, aquí se establece que la comandancia del Mando Supremo la ejerce el Ejecutivo Federal, es decir, la doctora Sheinbaum de Tabirra. Luego está la Subsecretaría de Marina, la Subsecretaría de Asuntos de Marina Mercante y Puertos del país. Vaya, primera vez que se menciona en Subsecretaría a la Marina Mercante. Pero estas personas que establece el nuevo reglamento son los máximos responsables de lo que sucede en los asuntos marítimos del país, incluida a la comandanta. Y mi pregunta es, ¿ya llamó la Fiscalía de la Federación a declarar a cada uno de estos? Tuvo que pedirles, tiene que pedirles una rendición de declaraciones a todos estos funcionarios, más aún de conformidad con la ley de servidores públicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que explicar cómo sucedió el huachicol. Ellos tienen que decir quién es el responsable y ellos tienen finalmente que decir dónde está todo el dinero generado por este gran ilícito. ¿Quién se quedó con ese dinero? ¿Cómo lo van a restituir a la nación? Y miren, para que haya, tiene que haber una enorme corrupción. Enorme, porque son muchos los que participan en ello. Y antes de entrar al tema específico de México, hay algo que quisiera comentarles. No sé si han seguido los procesos, que se le están siguiendo a la expresidenta de Argentina, a Cristina Kirchner. Bueno, Néstor Kirchner primero, finado ya, y luego su esposa, Cristina, ejercieron el poder en Argentina del 2003 al 2015. Contaban con un apoyo popular grande, que era de los peronistas, pero lo que nadie sabía era la corrupción enorme que establecieron hasta ahora. ¿Por qué? Porque a raíz de un artículo se empezó a investigar a Cristina Kirchner. Y voy a hacer el comentario corto. Aunque ustedes no lo crean, porque en México, para que eso suceda, es increíble, no va a suceder. Debería, pero no va a suceder. A Cristina Kirchner le siguieron un proceso judicial por corrupción. El primero de ellos, todavía tiene 3 pendientes. En ese primero se siguieron todas las instancias legales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó una sentencia hacia Cristina Kirchner, por no me acuerdo si son 7 o 8 años o lo que sea, no me acuerdo, y declaró que debería de ir presa. Como una concesión, le permitieron estar presa, bueno, no como una concesión, de acuerdo con la ley y por su edad, le permitieron estar presa en su casa bajo ciertas restricciones. Pero lo más importante de aquí es que no solo la declararon presa, iniciaron el decomiso de todos los bienes que se robó o que usó Cristina Kirchner, los bienes que tiene y que compró como producto de la corrupción que ejerció en Argentina. Y hoy en Argentina le han incautado creo que 120 inmuebles, 70 y tantos millones de dólares, no me acuerdo cuánto. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La Corte la declara presa y le incauta los bienes. ¿Y a dónde van esos bienes? A restituirlos a la nación. Y este tema de la restitución es un tema que tenemos olvidado en México. Díganme ustedes, ¿quién va a restituir la cantidad de dinero que se robó en el gobierno? Pongan ustedes la cantidad que quieran que fue, pero es un dineral. ¿Quién le restituye a la nación la cantidad de dinero que decomisan las autoridades judiciales y las autoridades de seguridad del país? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde nos informan que se ingresó a la tesorería de la Federación tal cantidad derivada de tal decomiso que se realizó?
Jamás. No nos enteramos. Bueno, eso sí lo están haciendo en Argentina. Y la señora Kirchner todavía le faltan enfrentar otros 3 procesos, me parece. Uno que tiene que ver con hoteles y no me acuerdo qué más. Y van a seguir quitándole, en beneficio de la nación, todos los bienes que adquirió, producto de la corrupción que ejerció durante el tiempo que fue presidenta. Vamos a explicar una cosa muy rápido. Cuando un barco, estamos hablando del Huachicol, cuando un barco llega a cualquier puerto del mundo, para entrar al barco, no es que el barco llegue y entre así, no. Hay procedimientos establecidos en convenios internacionales y leyes marítimas para la entrada y salida de los barcos de un puerto. Uno de esos procedimientos que se tienen que cubrir para entrar al puerto de un país es el primero, el que se llama la libre plática. Esa libre plática es establecida en códigos de sanidad internacional. Tienen que subir a bordo, a hablar con el capitán, representantes de sanidad internacional, del Instituto de Migración, un representante de aduanas, y desde luego el capitán del buque. Y ahí el capitán del buque les tiene que decir, primero, si la tripulación está sana, si no hay epidemias, si no hay contagios, y lo siguiente es decir, qué carga trae y si la carga está en buenas condiciones, si no hay contaminación de la carga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se hacía cuando entraban los barcos con huachicol a México? El primero de ellos, el famoso ¿cómo se llama? El de Tampico fue el primero, ¿no? Bueno, se llama Challenge Procyon. Bueno, el Challenge Procyon, con 10 millones de litros de huachicol, le voy a decir, y ahorita voy a referirme a la mercancía, pues subieron las gentes a la libre plática, ¿no? Pues estaba el capitán de puerto ahí, ¿no? Y el de aduanas, que después de entrar el barco, tiene que ir a revisar la mercancía, entrar a un procedimiento aduanero la mercancía. ¿Qué se tiene que entregar, entre otros? Cada vez que un barco llega, se le tiene que entregar al capitán de puerto el manifiesto de carga y los conocimientos de embarque, donde se describen, tanto en uno como en otro, qué carga está transportando. El capitán, ¿qué declaraba en esos casos? ¿Que transportaba qué? Pues que transportaba aceites y lubricantes, cuando en realidad pues eran gasolinas. Y así no se pagaba IVA, y así se creó este monstruo llamado huachicol fiscal. Ese barco que agarraron en Tampico tiene un propietario. ¿Ustedes saben quién es? Ese barco que agarraron en Tampico tenía un capitán de barco, ¿no? Y una lista de tripulantes. ¿Ustedes saben quiénes son? No, porque no nos informan. Ese barco tenía que entregar y entregó, supongo, su manifiesto de carga y sus conocimientos de embarque, ¿no? ¿Qué decían que transportaban? ¿Aceites y lubricante cuando era gasolina? Las operaciones marítimas y portuarias hoy no solo implican la recepción del buque. Después de la recepción del buque, digamos en este caso petrolero, hay que hacer un trasiego, ya sea a pipas o a ferrocarriles. ¿De quién eran las pipas? ¿De quién eran los ferrocarriles? ¿O se almacenaba? ¿De quién eran los almacenes? La terminal a la que llegó el barco, ¿de quién era? El transporte que se hacía para distribuir ese huachicol, ¿de quién era? ¿Solo nos enteramos por las noticias? Sí, que hubo un audio, hay ese audio, en donde el secretario de Marina está hablando con un contraalmirante y el contraalmirante le está informando de toda la operación de huachicol que se está llevando a cabo. Ese contraalmirante terminó muerto, asesinado. Ese audio lo pueden ustedes escuchar. Y el secretario de Marina le dice, pues ¿qué hacemos ahora? ¿O lo dejamos aquí y nos fregamos a estos cabrones? ¿O lo denuncio? Algo parecido es la conversación. Véanla ustedes, está en Google, ahí lo encuentran. ¿Y el secretario de Marina dónde está? Ya declaró. Y el que se suicidó, el contraalmirante que se suicidó en el mismo puerto de Tampico, en la terminal, se suicidó. ¿Por qué?
porque era el responsable de la protección de las instalaciones y no reportó nada. Son muchas las gente, bueno, y están detenidos los sobrinos del almirante. Bueno, uno no está prófugo, ¿no? Bueno, ¿y quiénes eran déjenme llevarlo al extremo, quiénes eran los operadores de las pipas que se llevaban en el huachicol? Es decir, es de tal tamaño esta operación de huachicol que tiene que haber alguien, cabeza de la misma, de muchísimo poder para que se pueda llevar a cabo. Pero, ¿qué noticias nos dan del huachicol? Nada. Si en la mañanera le preguntan a la presidenta Sheinbaum de Tarriba, ¿saben qué siempre contesta? Lo de siempre. Bueno, están las investigaciones. Todo eso se está investigando, dice. Bueno, pero vaya diciéndonos algo, ¿no? Porque a nosotros, contribuyentes, nos robaron 500,000 millones de pesos. Y lo que debemos exigir, y este es el mensaje con el que quiero concluir, es que nos deben la restitución al país de todo el dinero que se robaron todos los que participaron en este esquema, que son muchísimos, pero queremos que nos restituyan nuestro dinero. ¿Me dirán ustedes que estoy enojado? Sí estoy enojado, y mucho, porque cada vez en mi actividad donde voy a algún lado me preguntan del mismo tema del huachicol, tanto en México como en el extranjero, gente de México como gente del extranjero. Y es tan poca la información además que nos dan, que nosotros tenemos que atenernos a lo que se publica por ahí, de aquí, de allá, de allá y de allá. Pero les repito, amigos, los mexicanos dicen somos muy olvidadizos. Los mexicanos somos gente sin memoria, decimos, porque hay un tema que afecte al país, se trata una semana y la siguiente hoja, y a la siguiente hoja. Pero este tema es el mayor, no solo en México. Puedo asegurarles que en muchísimas partes del mundo no ha habido un acto de corrupción de este tamaño. Para darles un ejemplo, la familia Jensen, que está en Texas, que participó del huachicol recibiendo petróleo crudo mexicano y regresándolo, declarando que eran aceites y lubricantes, 22 buques le han encontrado, pero ¿saben en dónde están? Esa familia Jensen están en la cárcel en Estados Unidos. ¿Cuántos hay en la cárcel en México por huachicol? ¿Cuándo nos van a decir qué fue lo que sucedió? Sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno para el país y sobre todo para la Secretaría de Marina, que siempre fue un gran ejemplo para el país, que siempre nos sentimos orgullosos de ella, repito, tanto en México como en el extranjero, pero que hoy tiene una nube negra encima de ella, navegando encima de ella, que se llama huachicol. Y hasta que esto no se aclare, van a tener mar gruesa, porque la nube va a estar ahí. Esperemos, quiero soñar por primera vez en la vida que un tema de este tamaño se resuelva y sobre todo que se restituya a la nación. Y terminemos siempre, perdón si me ven molesto, no lo estoy, pero sí lo estoy por el tema. Pero terminemos con una frase amable de mi querido maestro Raúl Cervantes Ahumada. Acuérdense que en sus remotos orígenes la vida nació del mar. Y en el dramático instante de su madurez histórica, el hombre vuelve al mar para buscar la vida. Amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo ayudarme con darle un like, darle a la suscripción y, como siempre, estoy a sus órdenes, su amigo Juan Carlos Merodio. Muchas gracias.